Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y de Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Gracias, muchas gracias a los que nos sintonizan en Mérida, en Veracruz, en Córdoba, en Puebla, en Ecatepec, bueno, y principalmente aquí en Sinaloa. Muchas gracias por darnos seguimiento. Y bueno, para nosotros hoy es un gran honor tener aquí en un enlace con el presidente de Consulta Mitofsky, una referencia sin duda en todo proceso electoral, tanto en México como en América Latina y a nivel mundial. Un analista de primer nivel a nivel internacional, en fin, un sinaloense distinguido. Y la verdad, nos da mucho gusto tener aquí en esta ocasión a Roy Campos. Roy, bienvenido a Sinaloa. Gusto saludarte, paisano. Saludos a todos los sinaloenses primero, ¿no? A mi tierra, y después a todos los que nos escuchan en toda la República y hasta afuera, ¿no? Porque esta tecnología da oportunidad de hablar con las personas, estén donde estén. La verdad que me da muchísimo gusto, Roy, estar con esta oportunidad. No tenía yo el gusto de platicar contigo. Siempre lo hice a través de José Alfredo Beltrán cuando estaba yo en el periódico Noroeste. Así es. Y bueno, pues siempre estuvimos dándote seguimiento al trabajo que pues exitosamente realizas y que sin duda la Consulta Mitofsky es número uno y la referencia que tenemos para realizar todo el trabajo electoral, y te copiamos y te reinventamos a veces las cifras. Pues bienvenido y nos da mucho gusto para conocer tu opinión en este proceso electoral que ya se inició, Roy. ¿Cómo lo ves? A ver, efectivamente, el 7 de septiembre formalmente inició el proceso electoral. O sea, ¿no? Inició el proceso electoral, no las campañas electorales, sí, ¿no? Todas estas llevan su tiempo, pero inició el proceso electoral y entonces establece ya ciertas reglas, ya no se vale hacer campañas, ¿no? Y a ver, ¿qué características va a tener este proceso electoral? Desde hace mucho, desde el 97, digamos, no llegaba un partido político en el gobierno con tanta fuerza y tanta poder. Y digo 97 y a lo mejor debería irme más atrás al 91 con Salinas, porque Cedillo llegaba débil, sí, digamos, pero llega el 91, o sea, tenemos ya prácticamente 30 años de la ocasión donde un partido en el poder llegaba con esta fuerza como llega López Obrador. Pero también llega polarizando, quiere decir que hay mucha gente que lo odia. Llega con desgastes, con gobiernos municipales mal evaluados. En el caso de Sinaloa, a ver, el alcalde de Culiacán, el de Los Mochis, no están bien evaluados. Entonces llega con gobiernos desgastados en términos locales. Una oposición destrozada. A ver, López Obrador ganó en el 2018 por el desprestigio de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, y no se han recuperado. Ese desprestigio lo mantienen todavía, ¿no? Entonces, no, son muchas las características. ¿Qué es lo que puedo esperar? Va a haber elecciones en 15 estados. Vamos a ponerlo así. Morena va a competir en los 15. No digo va a ganar en los 15, va a competir en los 15. Eso no pasa con el PRI ni con el PAN, que no van a competir en todos. No, Morena va a competir en los 15. Va a ganar muchos va a ganar. Va a ganar, ¿cuántos quieres? 10, 9, 8, 11, 12, los que quieras. Pero con esos triunfos se va a convertir en el 21 en el partido que más territorio gobierna. Hoy gobierna 6 estados. Pasando el 21 va a terminar gobernando 14, 15, 16 estados, muy arriba de los que le queden al PRI, que le van a quedar 5, 6, 4, ¿no? Porque pone la mayoría en juego. O los que le quedan al PAN, que se va a quedar con algunos 10, 9. Entonces, vamos a ver a un partido Morena que a pocos años de su fundación, porque se fundó en el 11, pero tomó categoría de partido político en el 14. Bueno, en 7 años es el partido mayoritario. Primera fuerza en el Congreso, primera fuerza en el Senado, partido con mayor territorio gobernado. Lo único malo de Morena va a ser que su fuerza reside en un solo hombre.
y que no ha podido posicionar Morena a un continuador de la obra de López Obrador o de la forma de comunicar de López Obrador. Y en el 24, en la boleta, no va a estar López Obrador, va a ser otro el candidato. Entonces, lo malo de Morena es su ausencia de liderazgo y su centralización en un solo hombre que no puede reelegirse y no se va a reelegir. Entonces, ¿qué veo? Pues una elección muy favorable para Morena del 21, con un PRI tratando de recuperar, de rescatar algunos de sus puestos, con un PRD pues ya en sus últimas, con un PAN posicionándose como la verdadera oposición, un movimiento ciudadano subiendo de importancia, un PT que yo creo que no va a tener los mismos buenos resultados que tuvo en el 18, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora Morena ya es el líder, ¿no? Antes no era el líder, hoy es Morena totalmente, el PT va a tratar de... Un Verde, pues haciendo lo que siempre hace, jugó con el PAN en su momento, con el PRI en su momento, y ahora con Morena, ¿no? Tratando de ver qué le dejan, pero Morena como el triunfador del 21. ¿Se puede desplomar la votación en el 2021 por la ausencia o por el hecho de que no vaya Andrés Manuel López Obrador en la boleta? A ver, ¿va a haber una participación más baja que en el 18? Sí. O sea, es una elección intermedia. Las elecciones intermedias no son las presidenciales. Las presidenciales, sus participaciones están cerca del 60, a veces arriba del 60, y las intermedias están alrededor del 50. Las últimas 3 elecciones intermedias, las últimas, 2003, 2009 y 2015, ha habido participaciones menores al 50%. Yo creo que en esta ocasión, esta elección intermedia va a tener participación arriba del 50%. Mi argumento de arriba del 50% es por tanta elección concurrente. 15 elecciones de gobernador hacen más interesante. Y sobre todo porque López Obrador va a intentar estar en la boleta aunque no aparezca en la boleta. O sea, va a intentar meterse a la urna con su discurso, con su propuesta. No dudo que Morena prácticamente su campaña diga, sí, López Obrador, si quieres a López Obrador, vete con Morena, ¿no? Que meta a López Obrador en la boleta nuevamente. Y López Obrador tiene la gran ventaja de que no tiene ningún opositor, no hay nombre de un opositor. Y estábamos acostumbrados a opositores. Claro. A ver, Salinas, desde que Salinas ganó en el 88, tuvo a Cárdenas enfrente siempre como una figura central. Y después de Cárdenas apareció López Obrador, Fox, Diego, fueron apareciendo figuras. Y llega López Obrador y enfrente no tiene a nadie, ¿no? O sea, no hay ninguna figura creíble, ¿no? En el PAN, por ejemplo, en el PAN reaparece Anaya. ¿Y cuánto tiempo le ha dedicado López Obrador a Anaya? Cero. O sea, cuando le preguntan a Anaya, dicen, no, ¿por qué? Porque López Obrador sabe que él creció porque Fox hablaba de él todos los días. Entonces, ¿para qué voy a hablar de Anaya? Pues no, lo dejo que esté gritando solo en el desierto para que no crezca. ¿Y a quién le contesto? A Calderón. ¿Por qué? Porque Calderón no puede crecer. ¿Qué fue presidente? Entonces, López Obrador se molestan que los que lo odian, cuando digo que es un genio de la comunicación, no estoy diciendo que si gobierna bien o mal, pero le sabe a la comunicación política. O sea, le sabe cómo comunicarse a la gente, cómo hablar de sus adversarios, cómo unirlos en un grupo. Lo que acabamos de ver con los fideicomisos es muy claro. Él realmente nunca habló si los fideicomisos sirven o no sirven, sino etiquetó a todo aquel que lo defendía como un defensor del pasado. Si defiendes fideicomisos, defiendes al pasado, defiendes la corrupción del PAN, del PRI, de manera que si defendías, no estabas hablando de los fideicomisos, estabas hablando del pasado. Y él dijo, sí, seguramente porque les iba bien, había corrupción, lo cual es muy creíble que hubiera corrupción, ¿no? Sí. Pero entonces es muy bueno para eso, ¿no? Entonces, para polarizar, digamos, ¿no? Lo cual no es ninguna gracia, porque no es nada bueno para el país la polarización. Pero López Obrador ha hecho su carrera política así, polarizando. Roy, López Obrador ha dado dinero como ningún otro presidente, ha repartido a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres solteras, a los adultos mayores. ¿Cómo va a influir este recurso? Porque de alguna manera creo que puede influir
en el ánimo de la gente, ¿no? Mira, primero hablemos. También Calderón dio mucho dinero y su candidata se fue al tercer lugar. Peña Nieto dio mucho dinero y su candidato se fue al tercer lugar. Los gobernadores dieron mucho dinero y hubo 19, 20 alternancias en el sexenio anterior. Quiere decir que de alguna manera los ciudadanos se acostumbran a recibir el dinero y no tienen que por eso votar por el partido, ¿no? O sea, uno es que el programa social no garantiza voto, eso es lo primero. Pero, ahora va el pero, nunca como antes, nunca como hoy estamos viviendo, los programas sociales están identificados tan claramente con una persona. O sea, hoy recibo un programa social y prácticamente trae la etiqueta de López Obrador. No, nunca como antes, todo programa social viene casi etiquetado en el imaginario colectivo de que el ciudadano me lo están dando gracias, la beca para estudios, gracias a López Obrador. El apoyo al campo, López Obrador. O sea, todo viene por López Obrador. Entonces, ¿va a influir? Yo creo que sí, porque la campaña de Morena va a ser, ¿quién es eso gracias a nuestro líder? O sea, esa va a ser, ¿no? Bueno, tontos serían si no lo hacen, es una campaña electoral. Y los opositores tratan de hacer un argumento más racional, diciendo, no te están dando nada, esto lo estás pagando con tus impuestos, lo que siempre se hace. Pero el ciudadano, a final de cuentas, pues si le meten el miedo de que si pierde López Obrador le quitan su programa social, mira, no hay ninguna campaña más mal hecha que un partido critique un programa social. Así es. Porque en cuanto criticas un programa social, da la impresión de que si ganas lo vas a quitar. Entonces, imagínate, todos los beneficiarios dicen, me lo va a quitar, de tonto voto por él. Entonces, sí, tiene que, las campañas son así. ¿Va a influir? Yo creo que sí. Menos de lo que López Obrador pensaría. Pero en una elección competida, que te dé algo, 3, 4 puntos, te pueden hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Oye, por ejemplo, el día de esta semana vimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores verdaderos espectáculos entre los legisladores de la oposición y los de Morena. Y finalmente pues se llegó a la conclusión de quitar los fondos, 109 fondos y bueno, vemos a una oposición desarticulada, débil y en algunos casos hasta fracturada, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2021? Oye, López Obrador diciéndoles moralmente derrotados. Moralmente. Obrador, ¿no? Así es. Que por cierto, fueron las mismas frases con las que se describe la derrota de los franceses contra los mexicanos, cuando dicen los conservadores, se dijo en aquel momento, en la época de Juárez, los conservadores están moralmente derrotados. Pues una frase que usó en esa época y es la misma que López Obrador usa hoy para hablar de los conservadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, las escenas que vimos esta semana, tenemos que ver pasar el tiempo. Si no nos hubieran dicho que eran actuales, hubiéramos dicho que eran las mismas anteriores, pero con los periodistas tomando la tribuna. Los periodistas tomando la tribuna, ¿no? Los defensores de López Obrador tomando la tribuna. Simplemente acordémonos de la toma de protesta de Calderón. Los defensores de López Obrador tratando de tomar la tribuna y los panistas empujándolos para que no tomaran la tribuna. Hoy están del otro lado. Los panistas trataban de tomar la tribuna y los simpatizantes de López Obrador los empujaban para que no la tomaran. Pero es lo mismo, vimos, el mismo show, porque depende si tienes el poder o no tienes el poder. Morena tenía el poder porque tiene la mayoría. Claro. Morena lo único que quería era que llegara el momento de la votación, porque los votos estaban asegurados. Y los del PAN no querían que llegara la votación y entonces trataban de retrasar, toma de tribuna, porque si llegaba la votación sabían que la iban a perder, como finalmente ocurrió, ¿no? Entonces, Morena tiene la fuerza. Fíjate lo que yo pienso. Yo creo que Morena no va a tener la mayoría absoluta en el 2019, en el 2021. O sea, va a ser primera minoría, va a ser la primera fuerza. Sí. Pero no va a llegar a los 251 diputados. ¿Por qué argumento esto? En el 2018, Morena ganó 24 de los 31 estados para diputado. Sí. Ganó 31 para presidente, pero para diputado ganó 24.
creo que no va a ganar 24 estados. En el caso de Sinaloa, ganó todos los distritos. Así 7 es. distritos los ganó. Sí. Bueno, no creo que los vaya a ganar los 7. O sea, puede ganar 4, 3, ¿no? O 5, lo que sea, pero no va a arrasar. En Sonora ganó los 7. O sea, arrasó prácticamente. En 11, 12 estados ganó todos los distritos. Sí. Arrasó. Bueno, creo que no. Creo que los estados del Bajío no los va a ganar. Va a tener problemas para ganar en el norte. Va a perder algún que otro distrito de la Ciudad de México. Y entonces creo que no va a ganar tantos distritos como ganó el 18. Y que su porcentaje de votos no va a ser el mismo que cuando López Obrador estaba en la boleta. Entonces, si baja porcentaje de votos y baja el número de distritos, entonces baja diputados, menos pluris y menos de distrito. Sin embargo, va a ser primera fuerza. Pero que Morena sabe que no va a tener mayoría absoluta y entonces todo lo que quiere cambiar de la ley, todo lo que quiera, lo va a hacer de aquí a la próxima legislatura. En esta legislatura y en la siguiente, en esta que termina en diciembre y en la siguiente que termina por ahí de marzo, va a sacar todas las leyes que puede ahorita que tiene mayoría. Y después dice, pues ya no tengo mayoría, pero ya cambié todo. Lo que sigue, a lo mejor es una reforma fiscal, ¿no? Que ya veremos cómo la sacamos, pero lo que sigue es que va a tener territorio. Entonces, para mí la búsqueda del 21 de Morena no es la búsqueda de mayoría en el Congreso, sino la búsqueda de control territorial, que eso es ganar gubernaturas, ganar congresos locales incluso, y ganar algunas importantes alcaldías. Y yo creo que lo va a lograr, ¿no? Pero como dices tú, por una oposición desorganizada, sí creo que moralmente derrotada tiene algo de razón, porque hoy los priistas casi son vergonzosos, ¿no? O sea, no sacan mucho la cara, porque sacan la cara y sacan las corrupciones de los anteriores, están agazapados ahí por ahí. ¿Y cuál es la posición de los priistas ante la pandemia? Pues no sabemos. No sabemos cuál es la posición del cubrebocas. No sabemos cuál es la posición. ¿Por qué? Porque prefieren agazaparse y esperar a la campaña a ver qué tan creativos son en la campaña. Fíjate que también hay otro, se ve que se advierte un frente en el sector empresarial que siempre ha jugado políticamente y que ahora en ese documento que sacó López Obrador de la BOA, yo no sé si exista o no exista, pero la realidad es que lo está usando como si existiera. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, la BOA fue una genialidad que hecha en presidencia, inventada. Y a ver, me consta que es inventada porque me mencionan a mí. O sea, como si yo estuviera también ahí en la BOA, ¿no? Sí. Porque parte de las estrategias que te dicen es, hay que conseguirse a las encuestadoras más creíbles y me mencionan. Hay que conseguirte a los medios más creíbles, como si fuera una estrategia de la derecha para erosionar el gobierno de López Obrador. Me consta porque incluso mencionan a gente con la que yo ni siquiera me tomaría un café. O sea, nada más, ¿no? O sea, como el dirigente de Frena. O sea, no quisiera platicar con él, no me dan ganas de platicar con él, ¿no? Y entonces, el BOA no existe, pero lo saca en un momento en donde le interesa dirigir la opinión pública ahí. Lo saca, se discute el tema de la BOA y se vacuna. ¿Por qué? Porque pone en el van a organizarse con el único objetivo de ganarle a Morena. Pues era bastante lógico que se hiciera tarde o temprano. Van a organizarse para en la campaña criticar los resultados en materia económica y en materia de inseguridad. Pues era bastante lógico que lo van a hacer. O sea, no, de modo que no. Entonces, establece cuál va a ser las estrategias de campaña de los opositores. Y esta semana, cuando apareció un nuevo grupo, que es Vamos por el Sí o Sí a México, que se llama, donde están Claudia Cruz González, ¿no? Y Gustavo de Hoyos, dice, ya ven cómo les dije que sí era cierto. O sea, pues era lógico lo que iba a pasar, que se iban a organizar, ¿no? Y por cierto, qué bueno que aparece ese grupo. La verdad es que me da gusto que aparezca ese grupo. ¿Por qué? Porque si toda la oposición era algo como Frena,
sin argumento. Sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta de No hay La propuesta es renuncia. ¿Por qué? Porque quiero que renuncie. Pero porque quiero que renuncie, no me gustas. Pues eso no es una propuesta de gobierno, no llevan a más. En cambio, aparece un grupo un poco más racional que dice, creemos, no nos gusta el pasado, pero hay que construir un futuro, y tiene alguna propuesta lógica, pues entonces ya de alguna manera aparece sobre la mesa una alternativa. Que tenga mucho éxito, no sé. Yo creo que va a tener éxitos regionales, por grupo. No creo que logre penetrar en segmentos muy fuertes donde López Obrador está fuerte. Pero de alguna manera me da gusto que aparezca ante la ausencia de partidos políticos con propuesta. Me da gusto que la sociedad en algún segmento se organice y haga alguna propuesta y convenza a algunos. No sé a cuántos, ¿no? Pero ojalá tenga éxito tenga éxito en el interés del debate. O sea, nunca nadie le ha hecho mal debatir. Sí. Entonces, que se debatan las cosas. Pues dentro de esta percepción, los partidos y esta oposición, hay el elector le perdió la confianza a los partidos. Sí. No, yo no sé si en alguna parte o una parte de esos electores ya regresó o todavía vamos a llegar al 2021 con una desconfianza hacia los partidos y candidatos. Mira, qué bueno que lo platicas, porque que lo mencionas, porque me da pie a hablar de otro tema. A ver, los independientes. Okay. O sea, el 2015 fue el año de los independientes. A ver, se reforma la ley y en 2015 es la primera vez que los independientes participan de la era moderna, ¿no? Porque por ahí en el pasado hubo también. Pero de la era moderna hay una ley que permite a los independientes con ciertas reglas participar. Y también es el primer año que participa Morena, por cierto. El 2015 fue el año de los independientes. El hartazgo con los partidos políticos mostró que había forma de jalar un voto de esos enojados con los partidos políticos. Y fue el año en donde tuvimos al Bronco en Nuevo León, al Maquío en el Distrito 5 en Sinaloa, tuvimos a Kumamoto en Jalisco, tuvimos a Martínez en Morelia, tuvimos a Cavada en Ciudad Juárez. Es decir, empezaron a surgir candidaturas independientes que con un discurso antisistema jalaban ese coraje entre los partidos. Para el 18 parece que se acabó ese coraje. Incluso en Sinaloa, en el 16, por ejemplo, Frías, el candidato independiente, tampoco tuvo mucho éxito, ¿no? Y así parece que en el 15 fue su boom y luego se apagó. En el 18, ¿qué pasa? Que los independientes no prenden. ¿Por qué? Porque aparece Morena. Y Morena, con su discurso antisistema, jala los corajes ante los partidos. Viene el 21. El coraje ante los partidos no ha desaparecido, pero se agrega que Morena ya acumula corajes. Los decepcionados de Morena, el decir que tienen incentivos a regresar con el PRI y el PAN, puede ser un argumento muy fuerte. O sea, ¿por qué me voy a ir ahora con los anteriores si ya los corrí de la casa? O sea, los saqué de la casa a ellos y contraté a Morena. Sí. No me gusta Morena, también lo corro de la casa, y ahora ¿a dónde me voy? Y creo que se abre un espacio para los independientes nuevamente. Así que no me extrañaría que en el 21 aparezcan en algunos lugares del país figuras interesantes con triunfos locales, no veo nacional, pero triunfos locales, que el independiente vuelva a surgir como una opción ciudadana. Pero no ha acabado el coraje a los partidos. De hecho, la gracia que tiene Morena es que las caídas que tiene Morena a veces no se van con el PRI y el PAN. Se van a la abstención o se van a los independientes. Así es. Pero no están captando votos del PRI y el PAN. Fíjate que esto me permite preguntarte, ahorita no sabemos cuál es el perfil o qué perfil es el que prefieren los electores, porque obviamente hay una actitud más crítica, hay una actitud más de más selección, supongo yo, a lo mejor no hay esa idea. ¿Qué pasa ahí? Mira, cuando preguntas el perfil del candidato, si lo preguntas así tal cual y lo mides, obtienes respuestas muy de lo que debe ser. Quisiera un candidato honesto, quisiera un candidato moderno,
¿no? Incluso que supiera economía, que creara empleos, y empiezas a hacer como muy sueños, pero contestan lo que debe ser. En el fondo, ¿qué quiere el ciudadano? En el fondo, ¿qué quiere el pueblo, como diría López Obrador, ¿no? ¿Qué quiere el mexicano de calle? Mira, quiere alguien que trabaje mucho, que no llegue a robar, ojo con eso. El que no llegue a robar es diferente a ser honesto, es que no llegue a robar, ese es el asunto, que no llegue a hacerme tonto y agarrar dinero, que crea en Dios. O sea, tenemos un pueblo católico. Entonces, y si tú ves a López Obrador, las referencias a Dios son permanentes. Claro, ¿no? sí. Desde el detente. Sí, la tarjetita. ¿No? La referencia a Dios. O el spot que sacó, que le quitaron, donde ponía que el Papa Francisco. Claro. Todo es la referencia a Dios. ¿Por qué? Porque el mexicano también, que sepa historia, que haya recorrido el país, que no se quede en la Ciudad de México y que de ahí gobierne, sino que recorra el país. En otras palabras, no, el mexicano común y corriente no le importa si sabe economía, si fue aplicado en la escuela, si sabe valor presente. O sea, incluso no le importa mucho si respeta el Estado de Derecho, que esa es una solicitud muy fuerte del empresariado, del ciudadano muy educado, que diga, no, es que queremos un presidente que respete el Estado de Derecho. No, o sea, el ciudadano entre justicia y ley siempre opta por justicia, no por ley. Entonces le gusta un discurso como el de López Obrador, en donde la justicia social, López Obrador sí tiene una forma de comunicarse y es de alguna manera, como lo dije en el 18, era el candidato ideal para ese momento de México, para ese momento de coraje con los partidos, para ese momento antisistémico, para ese momento de castigo a la corrupción que venía de todos lados del mundo, porque no solo pasó aquí, pasó en el mundo. Entonces, yo creo que no nos vayamos con la finta del candidato ideal en la cita. El candidato ideal es aquel que represente en ese momento el sentir de los ciudadanos. Si los ciudadanos sienten que debe haber un respeto al medio ambiente, es el sentir ciudadano, el candidato ideal es aquel que tenga esa lucha, esa causa. Entonces, cada momento de la historia representa un candidato ideal. Hoy, por ejemplo, yo creo que hoy, en este momento, Mitt no ganaría, porque era de PRI. Sí. Pero que hoy Mitt le fuera mejor, porque en un momento de crisis económica, sí hubiera un segmento que dijera quién es capaz de una recuperación económica más rápida, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de recuperar al país después de pérdida de empleos, etcétera? Pues, entonces Mitt podría elegirse como aquel que tiene esa capacidad. Entonces tendría un poquito más de votos o tendría un más de posibilidades, tal vez le ganaría a Anaya, no sé, porque los hubiera no existe, pero hoy las capacidades de Mitt serían más apreciadas de lo que fueron en el 18, digámoslo así. Fíjate que mucho hablamos nosotros cuando analizamos a los candidatos y a los gobiernos, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de ahora de Quirino, que está bien calificado en las encuestas, que sale muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿esto se traduce en votos, Roy? No, mira, no. Quirino efectivamente es un gobernador bien evaluado. Siempre ha estado en el primero o segundo lugar, compitiendo con el gobernador de Yucatán, los dos bien evaluados. Y si te fijas, ninguno de los dos con gran protagonismo nacional. Los dos muy en el estado. Sí. O sea, muy a gobernar su estado. Sí. Sin tener como el protagonismo nacional que de repente a gobernadores como Alfaro o Javier Corral, que buscan reflectores nacionales. Estos no buscan reflectores nacionales. El de Yucatán ha parado mucho en una tierra segura, y el de Sinaloa han parado mucho en una tierra próspera, porque la economía ha mejorado, mucha obra, Mazatlán, Culiacán, Guamuchil, Mochis, todo así como con mucho progreso económico. Entonces, por un lado es la parte de Yucatán con seguridad y la de Sinaloa con economía. Bien. ¿Se traduce en votos? No. Mira, un gobernador bien evaluado, un gobernador mal evaluado, garantiza la derrota. Si estás mal evaluado, tu partido va a perder.
O sea, Ok. ¿por qué? Porque tu candidato va a ser visto como tu continuación. Y decimos, no, no queremos que gobierne ese. No, Ujú. porque es tu. Entonces, un gobernador mal evaluado garantiza derrota. Pero un gobernador bien evaluado no garantiza victoria. Mm, Simplemente hace su chamba. sí. Yo hice mi chamba, terminé bien evaluado, ahora tu candidato eres el que debe saber venderla, ver qué hacer y convencer votantes. Yo no estoy en la boleta. Entonces, él hace su chamba. Y tenemos muchos ejemplos en México, ¿eh? Tenemos ejemplo en Querétaro, Burgos estaba bien evaluado, Pepe Calzada estaba bien evaluado, Rolando Ujú. Zapata estaba No. bien evaluado en Yucatán, en Aguascalientes, Carlos Lozano estaba bien evaluado y el Estado estaba en los primeros lugares en todo, en Mm, seguridad, en educación, y sin embargo, el votante decidió sacarlos a esos partidos. sí. ¿Por qué? Porque las candidaturas no son los gobiernos. Mientras no haya reelección, y lo digo claramente porque creo que tal vez llegaremos en algún momento, ya pasamos, ya llegamos a la reelección legislativa, ya hay reelección de alcaldes, tarde o temprano vamos a ir subiendo y va a haber reelección de gobernadores, porque ya el ciudadano empieza a ver que puede castigar o premiar Ok. gobiernos. Sí, Yo creo que en correcto, algún momento correcto. vamos a llegar ahí. Mientras no haya reelección de gobernadores, los candidatos no heredan la Mm. popularidad del gobierno. Oye, pues estamos observando nosotros aquí que ya empiezan a calentarse bastante los ánimos y ustedes han empezado a hacer estudios. ¿Cómo ves aquí Sinaloa los aspirantes, Roy? Mira, primero, como lo dije, Morena iba a pelear en los 15 estados, te dije, entonces no es raro decir que va a pelear en Sinaloa, no está. Eh, no sé contra quién va a pelear. En principio sonaría que va a pelear principalmente con el PRI porque el PRI gobierna. Ujú. O sea, ¿no? Entonces, sonaría que la pelea va a ser Morena y PRI. ¿Descarto el PAN totalmente? No, no lo descarto, pero se ha caído el PAN, Aquí ¿no? está caído, Simplemente está caído. recordar la elección de 2016, donde el PAN, incluso su candidatura, ¿no? Hasta pasó desapercibida, incluso, Sí, ¿no? Pesó más la candidatura del PES, del PAS, ¿no? Del Pues Paz, fue de Héctor del PAS, Melesio, sí. ¿no? Con Melesio, que la del PAN, es decir, el PAN como que desapareció. Y el PAN no ha podido construir otra candidatura fuerte. Entonces, en principio suena que va a ser contra el Ujú, PRI gobierno y Morena gobierno. ujú. Uno es Morena el gobierno federal y el otro es el gobierno local. Suena que va a ser eso. Y entonces las peleas por esas dos candidaturas son las que se están dando más fuerte, ¿no? En Morena es claramente los senadores, el senador y la senadora, pues claramente anotados Claro. porque en forma natural, de un modo, en forma natural. Rubén Más los, Rocha, sí, ¿no? Y es en forma natural. Más por ahí se han anotado otros, ¿no? El exsecretario Gerardo Vargas, a o sea, Gerardo Vargas. sí, ¿no? Sí. ¿Quién lleva la ventaja? Pues según las últimas encuestas, el que lleva la ventaja es Rocha. O sea, el que lleva la ventaja es Rocha. ¿Amparado en qué? Pues en pocos negativos, ¿no? El rector de la UAS, los simpatizantes de Morena lo ven cerca de López Obrador, dirige la educación, la Comisión de la Educación, es decir, ¿no? Y tiene incluso, no tiene rechazos de adversarios. ¿Por Ujú. qué? Porque trabajó en dos gobiernos priistas. Así es, ¿No? así es, sí es más priista que morenista. Trabajó en otros gobiernos priistas con la gracia de que trabajando en uno de ellos, en el actual conquirino, trabajando como ahí en la coordinación, le firmó los compromisos a López Obrador, Así es. ¿no? Lo cual no todos quisieron hacer, él sí se presentó y lo firmó, entonces lo ven como cercano a López Obrador, que ha estado cercano. Pero hay que ver ahí. Y en el PRI, pues en el PRI también tenemos a sus aspirantes, ¿no? Chuy Valdés, ¿no? Y tienes al senador Zamora, y tienes que ahí vienen su interna y sus pleitos. Sí. La pregunta es, ¿qué grupo llega? Porque en todos lados hay divisiones, Hay un. juegan por grupo. Claro. ¿Qué grupo llega? Y el grupo derrotado, ¿cómo juega? Mm. Si apoya o no apoya, Sí. porque estos son como Mercurio, ¿no? O sea, los pleitos se separan, pero la idea es que una vez que haya ganador, pues se vayan pegando y formen verdadera unión. Y entonces eso hace la fuerza. Los partidos se derrotan cuando se dividen. Si tú haces la historia de la derrota del PRI
bueno, puedes contar historias, que si el 89, ¿no? Y que si luego fue Chihuahua en el 92, y luego pasó Guanajuato en el 95, ¿no? Cuando se la ceden a Medina, y empieza a ser, pero la verdadera derrota inició en el 97, también en el 97 inicia la derrota, ¿no? Pues aquella pierde el control del Congreso y pierde la Ciudad de México con Cárdenas, y pierde en Nuevo León, y pierde en Querétaro, o sea, podría ser medio dibujar en el 97 un inicio de la derrota. Pero la verdadera derrota se da por las divisiones. A ver, eso pasó en el 97, pero en el 98 el Monrealazo pierde Zacatecas. Y luego pierde con Sánchez Anaya en Tlaxcala. Y luego con Leonel Cota en Baja California. Y luego con Toño Chavarría en Nayarit. ¿Y por qué? Porque eran priistas todos. O sea, Sánchez Anaya, Chavarría, Leonel Cota y Monreal eran priistas. Uh-huh. Se pelean y empieza a ser derrotado el PRI. Aquí con Morena puede pasar lo mismo. Es un partido tan poderoso que sus divisiones pueden empezar a erosionar su fuerza. Y ya estamos viendo esas divisiones. A ver, la presidencia de Morena está álgida con el pleito que tiene. Voltea a ver Baja California y el pleito del alcalde de Tijuana con el gobernador Jaime Bonilla. Fuerte. Y los dos son de Morena. Así es. O el pleito que se dio entre Monreal y Jacob Polemski. Así es. O sea, son pleitos fuertes los que tiene Morena. Entonces yo creo que Morena puede empezar a tener erosión por los pleitos internos. Esos erosionados pueden irse saliendo, irse a otros partidos, empezar a tener crecimientos otros partidos. Y así como el PRI fue derrotado alguna vez por el PRI, creo que Morena puede tener derrotas contra Morena. Sí, la verdad es que pueden llegar fracturados. Oye, el voto que vamos a esperar en el 2021 es más emocional, más racional. ¿Cómo lo vamos a esperar, Roy? Voy a decir algo políticamente incorrecto. No existe el voto racional. No, ¿verdad? No existe. Sí. O sea, cuando tú argumentas tener un voto racional, lo que en realidad estás haciendo es racionalizando una decisión tomada emocionalmente. Okay. Y entonces, primero la decisión la tomas y luego cuando dices, no, es porque si vas a votar contra Morena, dices, no, no, es que Morena no gobierna, no, realmente no estás votando contra Morena porque te da miedo, porque te cae gordo, por alguna emoción, Sí. no por una razón, es una emoción. Entonces, el voto va a ser emocional. Las llamadas al voto siempre son emocionales. Y esto es un poco como cuando decides votar por algo, es como cuando decides andar de novio o novia con alguien o casarte con alguien. No lo haces con la razón, lo haces con la emoción. O cuando le vas a un partido, un equipo de fútbol, hay emoción en ese sentido. No es porque sus jugadores jueguen mejor, no, es porque hay emoción. Y así es el voto. Y en ese sentido, fíjate nada más, va a haber nuevas emociones en el 21 respecto a 18, el 15. Sí va a haber nuevas emociones. Y los partidos van a tratar de explotar esas nuevas emociones. ¿Cuáles van a ser esas nuevas emociones? A ver, vamos a estar saliendo, y lo digo con verdadera esperanza, saliendo de la pandemia. Sí. O sea, ¿no? Vamos a estar en época de vacunas. Va a haber una emoción de decepción en términos de vida. Jóvenes que querían conseguir empleo, empresarios que tuvieron que cerrar su empresa, empleados que perdieron su empleo y están en el desempleo o en la pobreza incluso. Va a haber decepción, depresión, crisis económica. Y entonces va a haber un nuevo sentimiento, va a haber sentimiento de extrañar abrazar a familiares o de los que se hayan muerto, familiares que se hayan muerto. Entonces va a haber emociones nuevas en el 21 y los partidos van a tratar de explotar estas emociones nuevas y llevarlas al voto, ¿no? Y bueno, y eso va a pasar en el mundo, no solo en México. Fíjate que quiere decir que la pandemia va a jugar un papel muy importante en esta elección. Mira, nada más te voy a decir algo, no lo hemos ubicado en su real dimensión. Municipales mal evaluados. En el caso de Sinaloa, a ver, el alcalde de Culiacán, el de Los Mochis, no están bien evaluados. Entonces llega con gobiernos desgastados en términos locales. Una oposición destrozada. A ver, López Obrador ganó en el 2018 por el desprestigio de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, y no se han recuperado. Ese desprestigio lo mantienen todavía, ¿no? Entonces, no, son muchas las características. ¿Qué es lo que puedo esperar? Va a haber elecciones en 15 estados.
vamos a ponerlo así. Morena va a competir en los 15. No digo va a ganar en los 15, va a competir en los 15. Eso no pasa con el PRI ni con el PAN, que no van a competir en todos. No, Morena va a competir en los 15. Va a ganar muchos va a ganar. Va a ganar, ¿cuántos quieres? 10, 9, 8, 11, 12, los que quieras. Pero con esos triunfos se va a convertir en el 21 en el partido que más territorio gobierna. Hoy gobierna 6 estados. Pasando el 21 va a terminar gobernando 14, 15, 16 estados, muy arriba de los que le queden al PRI, que le van a quedar 5, 6, 4, ¿no? Porque pone la mayoría en juego. O los que le quedan al PAN, que se va a quedar con algunos 10, 9. Entonces, vamos a ver a un partido Morena que a pocos años de su fundación, porque se fundó en el 11, pero tomó categoría de partido político en el 14. Bueno, en 7 años es el partido mayoritario. Primera fuerza en el Congreso, primera fuerza en el Senado, partido con mayor territorio gobernado. Lo único malo de Morena va a ser que su fuerza reside en un solo hombre y que no ha podido posicionar Morena a un continuador de la obra de López Obrador o de la forma de comunicar de López Obrador. Y en el 24, en la boleta, no va a estar López Obrador, va a ser otro el candidato. Entonces, lo malo de Morena es su ausencia de liderazgo y su centralización en un solo hombre que no puede reelegirse y no se va a reelegir. Entonces, ¿qué veo? Pues una elección muy favorable para Morena del 21, con un PRI tratando de recuperar, de rescatar algunos de sus puestos, con un PRD pues ya en sus últimas, con un PAN posicionándose como la verdadera oposición, un movimiento ciudadano subiendo de importancia, un PT que yo creo que no va a tener los mismos buenos resultados que tuvo en el 18, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora Morena ya es el líder, ¿no? Antes no era el líder, hoy es Morena totalmente, el PT va a tratar de... Un verde, pues haciendo lo que siempre hace, jugó con el PAN en su momento, con el PRI en su momento, y ahora con Morena, ¿no? Tratando de ver qué le dejan, pero Morena como el triunfador del 21. ¿Se puede desplomar la votación en el 2021 por la ausencia o por el hecho de que no vaya Andrés Manuel López Obrador en la boleta? A ver, ¿va a haber una participación más baja que en el 18? Sí. O sea, es una elección intermedia. Las elecciones intermedias no son las presidenciales. Las presidenciales, sus participaciones están cerca del 60, a veces arriba del 60, y las intermedias están alrededor del 50. Las últimas 3 elecciones intermedias, las últimas, 2003, 2009 y 2015, ha habido participaciones menores al 50%. Yo creo que en esta ocasión, esta elección intermedia va a tener participación arriba del 50%. Mi argumento de arriba del 50% es por tanta elección concurrente. 15 elecciones de gobernador hacen más interesante. Y sobre todo porque López Obrador va a intentar estar en la boleta aunque no aparezca en la boleta. O sea, va a intentar meterse a la urna con su discurso, con su propuesta. No dudo que Morena prácticamente su campaña diga, sí, López Obrador, si quieres a López Obrador, vete con Morena, ¿no? Que meta a López Obrador en la boleta nuevamente. Y López Obrador tiene la gran ventaja de que no tiene ningún opositor, no hay nombre de un opositor. Y estábamos acostumbrados a opositores. Claro. A ver, Salinas, desde que Salinas ganó en el 88, tuvo a Cárdenas enfrente siempre como una figura central. Y después de Cárdenas apareció López Obrador, Fox, Diego, fueron apareciendo figuras. Y llega López Obrador y enfrente no tiene a nadie, ¿no? O sea, no hay ninguna figura creíble, ¿no? En el PAN, por ejemplo, en el PAN reaparece Anaya. ¿Y cuánto tiempo le ha dedicado López Obrador a Anaya? Cero. O sea, cuando le preguntan a Anaya, dicen, no, ¿por qué? Porque López Obrador sabe que él creció porque Fox hablaba de él todos los días. Entonces, ¿para qué voy a hablar de Anaya? Pues no, lo dejo que esté gritando solo en el desierto para que no crezca. ¿Y a quién le contesto? A Calderón. ¿Por qué? Porque Calderón no puede crecer. ¿Qué buen presidente? Entonces, López Obrador se molestan que los que lo odian, cuando digo que es un genio de la comunicación, no estoy diciendo que si gobierna bien o mal.
pero le sabe a la comunicación política. O sea, le sabe cómo comunicarse a la gente, cómo hablar de sus adversarios, cómo unirlos en un grupo. Lo que acabamos de ver con los fideicomisos es muy claro. Él realmente nunca habló si los fideicomisos sirven o no sirven, sino etiquetó a todo aquel que lo defendía como un defensor del pasado. Si defiendes fideicomisos, defiendes al pasado, defiendes la corrupción del PAN, del PRI, de manera que si defendías, no estabas hablando de los fideicomisos, estabas hablando del pasado. Y él dijo, sí, seguramente porque les iba bien, había corrupción, lo cual es muy creíble que hubiera corrupción, ¿no? Sí, sí. Pero entonces es muy bueno para eso, ¿no? Entonces, para polarizar, digamos, ¿no? Lo cual no es ninguna gracia, porque no es nada bueno para el país la polarización. Pero López Obrador ha hecho su carrera política así, polarizando. Roy, López Obrador ha dado dinero como ningún otro presidente, ha repartido a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres solteras, a los adultos mayores. ¿Cómo va a influir este recurso? Porque de alguna manera creo que puede influir en el ánimo de la gente, ¿no? Mira, primero hablemos, también Calderón dio mucho dinero y su candidata se fue al tercer lugar. Peña Nieto dio mucho dinero y su candidato se fue al tercer lugar. Los gobernadores dieron mucho dinero y hubo 19, 20 alternancias en el sexenio anterior. Quiere decir que de alguna manera los ciudadanos se acostumbran a recibir el dinero y no tienen que por eso votar por el partido, ¿no? O sea, uno es que el programa social no garantiza voto, eso es lo primero. Pero, ahora va el pero, nunca como antes, nunca como hoy estamos viviendo, los programas sociales están identificados tan claramente con una persona. O sea, hoy recibo un programa social y prácticamente trae la etiqueta de López Obrador. No, nunca como antes, todo programa social viene casi etiquetado en el imaginario colectivo de que el ciudadano me lo están dando gracias, la beca para estudios, gracias a López Obrador, el apoyo al campo, López Obrador, o sea, todo viene por López Obrador. Entonces, ¿va a influir? Yo creo que sí, porque la campaña de Morena va a ser, ¿quién es eso gracias a nuestro líder? O sea, esa va a ser, ¿no? Bueno, tontos serían si no lo hacen, es una campaña electoral. Y los opositores tratan de hacer un argumento más racional, diciendo, no te están dando nada, esto lo estás pagando con tus impuestos, lo que siempre se hace. Pero el ciudadano, a final de cuentas, pues si le meten el miedo de que si pierde López Obrador le quitan su programa social, mira, no hay ninguna campaña más mal hecha que un partido critique un programa social. Así es. Porque en cuanto criticas un programa social, da la impresión de que si ganas lo vas a quitar. Entonces, así imagínate, todos los beneficiarios dicen, me lo va a quitar, de tonto voto por él. Entonces, sí, tiene que, las campañas son así. ¿Va a influir? Yo creo que sí. Menos de lo que López Obrador pensaría. Pero en una elección competida, que te dé algo, 3, 4 puntos, te pueden hacer la diferencia entre el triunfo y la derrota. Oye, por ejemplo, el día de esta semana vimos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores verdaderos espectáculos entre los legisladores de la oposición y los de Morena. Y finalmente pues se llegó a la conclusión de quitar los fondos, 109 fondos y bueno, vemos a una oposición desarticulada, débil y en algunos casos hasta fracturada, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2021? Oye, López Obrador diciéndoles moralmente derrotados. Moralmente. Obrador, ¿no? Así es. Que por cierto, fueron las mismas frases con las que se describe la derrota de los franceses contra los mexicanos, cuando dicen los conservadores, se dijo en aquel momento, en la época de Juárez, los conservadores están moralmente derrotados. Pues una frase que usó en esa época y es la misma que López Obrador usa hoy para hablar de los conservadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, las escenas que vimos esta semana, tenemos que ver pasar el tiempo. Si no nos hubieran dicho que eran actuales,
hubiéramos dicho que eran las mismas anteriores, Así pero es. con los periodistas tomando la tribuna, los periodistas tomando la tribuna, ¿no? Los defensores de López Obrador tomando la tribuna. Simplemente acordemos de la toma de protesta de Calderón, los defensores de López Obrador tratando de tomar la tribuna y los panistas empujándolos para que no tomaran la tribuna. Hoy están del otro lado. Los panistas trataban de tomar la tribuna y los simpatizantes de López Obrador los empujaban para que no la tomaran. Pero es lo mismo, vimos, el mismo show, porque depende si tienes el poder o no tienes el poder. Morena tenía el poder porque tiene la mayoría. Claro. Morena lo único que quería era que llegara el momento de la votación, porque los votos estaban asegurados. Y los del PAN no querían que llegara la votación, y entonces trataban de retrasar, toma de tribuna, porque si llegaba la votación, sabían que la iban a perder, como finalmente ocurrió, ¿no? Entonces, Morena tiene la fuerza. Fíjate lo que yo pienso. Yo creo que Morena no va a tener la mayoría absoluta en el 2019, en el 2021. O sea, va a ser primera minoría, va a ser la primera fuerza, Sí. pero no va a llegar a los 251 diputados. ¿Por qué argumento esto? En el 2018, Morena ganó 24 de los 31 estados para diputado. Sí. Ganó 31 para presidente, pero para diputado ganó 24. Creo que no va a ganar 24 estados. En el caso de Sinaloa, ganó todos los distritos. Así es. Distritos los ganó. Sí. Bueno, no creo que los vaya a ganar los 7. O sea, puede ganar 4, 3, ¿no? O 5, lo que sea, pero no va a arrasar. En Sonora ganó los 7. O sea, arrasó prácticamente. En 11, 12 estados ganó todos los distritos. Sí. Arrasó. Bueno, creo que no. Creo que los estados del Bajío no los va a ganar. Va a tener problemas para ganar en el norte. Va a perder algún que otro distrito de la Ciudad de México. Y entonces creo que no va a ganar tantos distritos como ganó el 18. Y que su porcentaje de votos no va a ser el mismo que cuando López Obrador estaba en la boleta. Entonces, si baja porcentaje de votos y baja el número de distritos, entonces baja diputados, menos pluris y menos de distrito. Sin embargo, va a ser primera fuerza. Pero que Morena sabe que no va a tener mayoría absoluta, y entonces todo lo que quiere cambiar de la ley, todo lo que quiera, lo va a hacer de aquí a la próxima legislatura. En esta legislatura y en la siguiente, en esta que termina en diciembre y en la siguiente que termina por ahí de marzo, va a sacar todas las leyes que puede ahorita que tiene mayoría. Y después dice, pues ya no tengo mayoría, pero ya cambié todo. Lo que sigue, a lo mejor es una reforma fiscal, ¿no? Que ya veremos cómo la sacamos, pero lo que sigue es que va a tener territorio. Entonces, para mí la búsqueda del 21 de Morena no es la búsqueda de mayoría en el Congreso, sino la búsqueda de control territorial, que eso es ganar gubernaturas, ganar congresos locales incluso, y ganar algunas importantes alcaldías. Y yo creo que lo va a lograr, ¿no? Pero como dices tú, por una oposición desorganizada, sí creo que moralmente derrotada tiene algo de razón, porque hoy los priistas casi son vergonzosos, ¿no? O sea, no sacan mucho la cara, porque sacan la cara, le sacan las corrupciones de los anteriores, están agazapados ahí por ahí. ¿Y cuál es la posición de los priistas ante la pandemia? Pues no sabemos. No sabemos cuál es la posición del cubrebocas. No sabemos cuál es la posición. ¿Por qué? Porque prefieren agazaparse y esperar a la campaña a ver qué tan creativos son en la campaña. Fíjate que también hay otro, se ve que se advierte un frente en el sector empresarial que siempre ha jugado políticamente y que ahora en ese documento que sacó López Obrador de la BOA, yo no sé si exista o no exista, pero la realidad es que lo está usando como si existiera. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, la BOA fue una genialidad que hecha en presidencia, inventada. Y a ver, me consta que es inventada porque me mencionan a mí. O sea, como si yo estuviera también ahí en la BOA, ¿no? Sí. Porque parte de las estrategias que te dicen es, hay que conseguirse a las encuestadoras más creíbles y me mencionan. Hay que conseguirte a los medios más creíbles, como si fuera una estrategia de la derecha para erosionar el gobierno de López Obrador. Me consta porque incluso mencionan a gente con la que yo
ni siquiera me tomaría un café. O sea, nada más, ¿no? O sea, como el dirigente de Frena. O sea, no quisiera platicar con él, no me dan ganas de platicar con él, ¿no? Y entonces, el BOA no existe, pero lo saca en un momento en donde le interesa dirigir la opinión pública ahí. Lo saca, se discute el tema de la BOA y se vacuna. ¿Por qué? Porque pone en el de este. Van a organizarse con el único objetivo de ganarle a Morena. Pues era bastante lógico que se hiciera tarde o temprano. Van a organizarse para en la campaña criticar los resultados en materia económica y en materia de inseguridad. Pues era bastante lógico que lo van a hacer. O sea, no, de modo que no. ¿No? Entonces, establece cuál va a ser las estrategias de campaña de los opositores. Y esta semana, cuando apareció un nuevo grupo, que es Vamos por el Sí o Sí a México, que se llama, donde están Claudio Cruz González, ¿no? Y Gustavo de Hoyos, dice, ya ven cómo les dije que sí era cierto. O sea, pues era lógico lo que iba a pasar, que se iban a organizar, ¿no? Y por cierto, qué bueno que aparece ese grupo. La verdad es que me da gusto que aparezca ese grupo. ¿Por qué? Porque si toda la oposición era algo como Frena, sin argumento, Sí. ¿cuál es la propuesta de Frena? No hay La propuesta es renuncia. ¿Por qué? Porque quiero que renuncie. Pero porque quiero que renuncie, no me gustas. Pues eso no es una propuesta de gobierno, no llevan a más. En cambio, aparece un grupo un poco más racional que dice, creemos, no nos gusta el pasado, pero hay que construir un futuro, y tiene alguna propuesta lógica, pues entonces ya de alguna manera aparece sobre la mesa una alternativa. Que tenga mucho éxito, no sé. Yo creo que va a tener éxitos regionales, por grupo. No creo que logre penetrar en segmentos muy fuertes donde López Obrador está fuerte, pero de alguna manera me da gusto que aparezca ante la ausencia de partidos políticos con propuesta. Me da gusto que la sociedad en algún segmento se organice y haga alguna propuesta y convenza a algunos, no sé a cuántos, ¿no? Pero ojalá tenga éxito tenga éxito en el interés del debate. O sea, nunca nadie le ha hecho mal debatir. Sí. Entonces, que se debatan las cosas. Entonces, dentro de esta percepción, los partidos y esta oposición, hay el elector le perdió la confianza a los partidos. Sí. No, yo no sé si en alguna parte o una parte de esos electores ya regresó o todavía vamos a llegar al 2021 con una desconfianza hacia los partidos y candidatos. Mira, qué bueno que lo platicas, porque que lo mencionas, porque me da pie a hablar de otro tema. A ver, los independientes. Okay. O sea, en 2015 fue el año de los independientes. A ver, se reforma la ley y en 2015 es la primera vez que los independientes participan de la era moderna, porque por ahí en el pasado hubo también. Pero de la era moderna hay una ley que permite a los independientes con ciertas reglas participar. Y también es el primer año que participa Morena, por cierto. El 2015 fue el año de los independientes. El hartazgo con los partidos políticos mostró que había forma de jalar un voto de esos enojados con los partidos políticos. Y fue el año en donde tuvimos al Bronco en Nuevo León, al Maquío en el Distrito 5 en Sinaloa, tuvimos a Kumamoto en Jalisco, tuvimos a Martínez en Morelia, tuvimos a Cavada en Ciudad Juárez. Es decir, empezaron a surgir candidaturas independientes que con un discurso antisistema jalaban ese coraje entre los partidos. Para el 18 parece que se acabó ese coraje. Incluso en Sinaloa, en el 16, por ejemplo, Frías, el candidato independiente, tampoco tuvo mucho éxito, ¿no? Y así parece que en el 15 fue su boom y luego se apagó. En el 18, ¿qué pasa? Que los independientes no prenden. ¿Por qué? Porque aparece Morena. Y Morena, con su discurso antisistema, jala los corajes ante los partidos. Viene el 21. El coraje de los partidos no ha desaparecido, pero se agrega que Morena ya acumula corajes. Los decepcionados de Morena, el decir que tienen incentivos a regresar con el PRI y el PAN, puede ser un argumento muy fuerte. O sea, ¿por qué me voy a ir ahora con los anteriores si ya los corrí de la casa? O sea, los saqué de la casa a ellos y contraté a Morena. Sí. No me gusta Morena, también lo corro de la casa, y ahora ¿a dónde me voy?
Y creo que se abre un espacio para los independientes nuevamente. Así que no me extrañaría que en el 21 aparezcan en algunos lugares del país figuras interesantes con triunfos locales, no veo nacional, pero triunfos locales, que el independiente vuelva a surgir como una opción ciudadana. Pero no ha acabado el coraje a los partidos. De hecho, la gracia que tiene Morena es que las caídas que tiene Morena a veces no se van con el PRI y el PAN, se van a la abstención o se van a los independientes. Así es. Pero no están captando votos el PRI y el PAN. Fíjate que esto me permite preguntarte, ahorita no sabemos cuál es el perfil o qué perfil es el que prefieren los electores, porque obviamente hay una actitud más crítica, hay una actitud más de más selección, supongo yo, a lo mejor no hay esa idea. ¿Qué pasa ahí? Mira, cuando preguntas el perfil del candidato, si lo preguntas así tal cual y lo mides, obtienes respuestas muy de lo que debe ser. Quisiera un candidato honesto, quisiera un candidato moderno, ¿no? Incluso que supiera economía, que creara empleos, y empiezas a hacer como muy sueños, pero contestan lo que debe ser. En el fondo, ¿qué quiere el ciudadano? En el fondo, ¿qué quiere el pueblo, como diría López Obrador? ¿No? ¿Qué quiere el mexicano de calle? Mira, quiere alguien que trabaje mucho, que no llegue a robar. Ojo con eso. El que no llegue a robar es diferente a ser honesto. Es que no llegue a robar. Ese es el asunto. Que no llegue a hacerme tonto y agarrar dinero. Que crea en Dios. O sea, tenemos un pueblo católico. Entonces, y si tú ves a López Obrador, las referencias a Dios son permanentes. Claro, ¿no? sí. Desde el detente. Sí, la tarjetita. ¿No? La referencia a Dios. O el spot que sacó, que le quitaron, donde ponía que el Papa Francisco. Claro. Todo es la referencia a Dios. ¿Por qué? Porque el mexicano también, que sepa historia, que haya recorrido el país, que no se quede en la Ciudad de México y que de ahí gobierne, sino que recorra el país. En otras palabras, no, el mexicano común y corriente no le importa si sabe economía, si fue aplicado en la escuela, si sabe valor presente. O sea, incluso no le importa mucho si respeta el Estado de Derecho, que esa es una solicitud muy fuerte del empresariado, del ciudadano muy educado, que diga, no, es que queremos un presidente que respete el Estado de Derecho. No, o sea, el ciudadano entre justicia y ley siempre opta por justicia, no por ley. Entonces le gusta un discurso como el de López Obrador, en donde la justicia social, López Obrador sí tiene una forma de comunicarse y es de alguna manera, como lo dije en el 18, era el candidato ideal para ese momento de México, para ese momento de coraje con los partidos, para ese momento antisistémico, para ese momento de castigo a la corrupción que venía de todos lados del mundo, porque no solo pasó aquí, pasó en el mundo. Entonces, yo creo que no nos vayamos con la finta del candidato ideal en la cita. El candidato ideal es aquel que represente en ese momento el sentir de los ciudadanos. Si los ciudadanos sienten que debe haber un respeto al medio ambiente, es el sentir ciudadano, el candidato ideal es aquel que tenga esa lucha, esa causa. Entonces, cada momento de la historia representa un candidato ideal. Hoy, por ejemplo, yo creo que hoy, en este momento, Mitt no ganaría, porque era de PRI. Sí. Pero que hoy Mitt le fuera mejor, porque en un momento de crisis económica, sí hubiera un segmento que dijera quién es capaz de una recuperación económica más rápida, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de recuperar al país después de pérdida de empleos, etcétera? Pues, entonces Mitt podría elegirse como aquel que tiene esa capacidad. Entonces tendría un poquito más de votos o tendría más de posibilidades, tal vez le ganaría a Anaya, no sé, porque los hubiera no existe, pero hoy las capacidades de Mitt serían más apreciadas de lo que fueron en el 18, digámoslo así.
Fíjate que mucho hablamos nosotros cuando analizamos a los candidatos y a los gobiernos, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de ahora de Quirino, que está bien calificado en las encuestas, que sale muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿esto se traduce en votos, Roy? No, mira, no. Quirino efectivamente es un gobernador bien evaluado. Siempre ha estado en el primero o segundo lugar, compitiendo con el gobernador de Yucatán, los dos bien evaluados. Y si te fijas, ninguno de los dos con gran protagonismo nacional. Los dos muy en su estado. ¿Sí? O sea, muy a gobernar su estado. ¿Sí? Sin tener como el protagonismo nacional que de repente a gobernadores como Alfaro o Javier Corral, que buscan reflectores nacionales. Estos no buscan reflectores nacionales. El de Yucatán han parado mucho en una tierra segura, y el de Sinaloa han parado mucho en una tierra próspera, porque la economía ha mejorado, mucha obra, Mazatlán, Culiacán, Guamuchil, Mochis, todo así como con mucho progreso económico. Entonces, por un lado es la parte de Yucatán con seguridad y la de Sinaloa con economía. Bien. ¿Se traduce en votos? No. Mira, un gobernador bien evaluado, bueno, un gobernador mal evaluado, garantiza la derrota. Si estás mal evaluado, tu partido va a perder. O sea, ¿por qué? Porque tu candidato va a ser visto como tu continuación. Y decimos, no queremos que gobierne ese. No, porque es tu continuación. Entonces, un gobernador mal evaluado garantiza la derrota. Pero un gobernador bien evaluado no garantiza victoria. Simplemente hace su chamba. Yo hice mi chamba, terminé bien evaluado, ahora tu candidato eres el que debe saber venderla, ver qué hacer y convencer votantes. Yo no estoy en la boleta. Entonces, él hace su chamba. Y tenemos muchos ejemplos en México, Tenemos ejemplos en Querétaro, Burgos estaba bien evaluado, Pepe Calzada estaba bien evaluado, Rolando Zapata estaba bien evaluado en Yucatán, en Aguascalientes, Carlos Lozano estaba bien evaluado, y el Estado estaba en los primeros lugares en todo, en seguridad, en educación, y sin embargo, el votante decidió sacarlos a esos partidos. Sí. ¿Por qué? Porque las candidaturas no son los gobiernos. Mientras no haya reelección, y lo digo claramente porque creo que tal vez llegaremos en algún momento, ya pasamos, ya llegamos a la reelección legislativa, ya hay reelección de alcaldes, tarde o temprano vamos a ir subiendo y va a haber reelección de gobernadores, porque ya el ciudadano empieza a ver que puede castigar o premiar gobiernos. Okay. Sí, yo creo que en algún momento vamos a llegar ahí. Mientras no haya reelección de gobernadores, los candidatos no heredan la popularidad del gobierno. Oye, pues estamos observando nosotros aquí que ya empiezan a calentarse bastante los ánimos, y ustedes han empezado a hacer estudios. ¿Cómo ves aquí Sinaloa los aspirantes, Roy? Mira, primero, como lo dije, Morena iba a pelear en los 15 estados, te dije, entonces no es raro decir que va a pelear en Sinaloa, un estado. No sé contra quién va a pelear. En principio sonaría que va a pelear principalmente con el PRI, porque el PRI gobierna. O sea, ¿no? Entonces, sonaría que la pelea va a ser Morena y PRI. ¿Descarto el PAN totalmente? No lo descarto, pero se ha caído el PAN. Aquí está caído, está caído. La elección de 2016, donde el PAN, incluso su candidatura, ¿no? Hasta pasó desapercibida. Sí. ¿No? Empezó más la candidatura del PAS, de Héctor Melesio, sí. ¿No? Con Melesio, que la del PAN, es decir, el PAN como que desapareció. Y el PAN no ha podido construir otra candidatura fuerte. Entonces, en principio suena que va a ser contra el PRI gobierno y Morena gobierno. Uno es Morena el gobierno federal y el otro es el gobierno local. Suena que va a hacer eso. Y entonces las peleas por esas dos candidaturas son las que se están dando más fuerte, ¿no? En Morena es claramente los senadores, el senador y la senadora, pues claramente anotados, claro, en forma natural, Rubén Rocha. Sí, ¿no? Y es en forma natural. Más, por ahí se han anotado otros, ¿no? El exsecretario Gerardo Vargas. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién lleva la ventaja? Pues según las últimas encuestas, el que lleva la ventaja es Rocha. O sea, el que lleva la ventaja es Rocha.
¿Amparado en qué? Pues en pocos negativos, ¿no? El rector de la UAS, los simpatizantes de Morena lo ven cerca de López Obrador, dirige la educación, la Comisión de la Educación, es decir, ¿no? Y tiene incluso, no tiene rechazos de adversarios. ¿Por qué? Porque trabajó en 2 gobiernos priistas. Así es, ¿No? así es, más priista que morenista. Trabajó en 2 gobiernos priistas con la gracia de que trabajando en uno de ellos, en el actual conquirino, trabajando como ahí en la coordinación, le firmó los compromisos a López Obrador. Así es. ¿No? Lo cual no todos quisieron hacer, él sí se presentó y lo firmó, entonces lo ven como cercano a López Obrador, que ha estado cercano. Pero hay que ver ahí. Y en el PRI, pues en el PRI también tenemos a sus aspirantes, ¿no? Chuy Valdés, ¿no? Y tienes el senador Zamora, y tienes, que ahí vienen su interna y sus pleitos. Sí. La pregunta es, ¿qué grupo llega? Porque en todos lados hay divisiones, juegan por grupo. Claro. ¿Qué grupo llega? Y el grupo derrotado, ¿cómo juega? Si apoya o no apoya, porque estos son como mercurio, ¿no? O sea, los pleitos se separan, pero la idea es que una vez que haya ganador, pues se vayan pegando y formen verdadera unión. Y entonces eso hace la fuerza. Los partidos se derrotan cuando se dividen. Si tú haces la historia de la derrota del PRI, la derrota del PRI, bueno, puedes contar historias, que si el 89, ¿no? Y que si luego fue Chihuahua en el 92, y luego pasó Guanajuato en el 95, ¿no? Cuando se la ceden a Medina, y empieza a ser, pero la verdad la derrota inició en el 97, en el 97 inicia la derrota, ¿no? Pues aquella pierde el control del Congreso y pierde la Ciudad de México con Cárdenas, y pierde en Nuevo León, y pierde en Querétaro, o sea, podría ser medio dibujar en el 97 un inicio de la derrota. Pero la verdadera derrota se da por las divisiones. A ver, eso pasó en el 97, pero en el 98 el Monrealazo pierde Zacatecas. Y luego pierde con Sánchez Anaya en Tlaxcala. Y luego con Leonel Cota en Baja California. Y luego con Toño Chavarría en Nayarit. ¿Y por qué? Porque eran priistas todos. O sea, Sánchez Anaya, Chavarría, Leonel Cota y Monreal eran priistas. Se pelean y empieza a ser derrotado el PRI. Aquí con Morena puede pasar lo mismo. Es un partido tan poderoso que sus divisiones pueden empezar a erosionar su fuerza. Y ya estamos viendo esas divisiones. A ver, la presidencia de Morena está rígida con el pleito que tiene. Voltea a ver Baja California y el pleito del alcalde de Tijuana con el gobernador Jaime Bonilla. Fuerte. Y los dos son de Morena. Así es. O el pleito que se dio entre Monreal y Jacob Polemski. Así es. O sea, son pleitos fuertes los que tiene Morena. Entonces yo creo que Morena puede empezar a tener erosión por los pleitos internos. Esos erosionados pueden irse saliendo, irse a otros partidos, empezar a tener crecimientos otros partidos. Y así como el PRI fue derrotado alguna vez por el PRI, creo que Morena puede tener derrotas contra Morena. Sí, la verdad es que pueden llegar fracturados. Oye, el voto que vamos a esperar en el 2021 es más emocional, más racional. ¿Cómo lo vamos a esperar, Roy? Voy a decir algo políticamente incorrecto. No existe el voto racional. No, ¿verdad? No existe. Sí. O sea, cuando tú argumentas tener un voto racional, lo que en realidad estás haciendo es racionalizando una decisión tomada emocionalmente. Okay. Y entonces, primero la decisión la tomas y luego cuando dices, no, es porque si vas a votar contra Morena, dices, no, no, es que Morena no gobierna, no, realmente no estás votando contra Morena porque te da miedo, porque te cae gordo, por alguna emoción, sí. No por una razón, sí. Es una emoción. Entonces, el voto va a ser emocional. Las llamadas al voto siempre son emocionales. Y esto es un poco como cuando decides votar por algo, es como cuando decides andar de novio o novia con alguien o casarte con alguien. No lo haces con la razón, lo haces con la emoción. O cuando le vas a un partido, a un equipo de fútbol, hay emoción en ese sentido. No es porque sus jugadores jueguen mejor, no, es porque hay emoción. Y así es el voto. Y en ese sentido, fíjate nada más, va a haber nuevas emociones en el 21 respecto a 18, el 15. Sí va a haber nuevas emociones. Y los partidos van a tratar de explotar esas nuevas emociones. ¿Cuáles van a ser esas nuevas emociones? A ver, vamos a estar saliendo, y lo digo con verdadera esperanza, saliendo de la pandemia. Sí. O sea, ¿no? Vamos a estar en época de vacunas.
Va a haber una emoción de decepción en términos de vida, jóvenes que querían conseguir empleo, empresarios que tuvieron que cerrar su empresa, empleados que perdieron su empleo y están en el desempleo o en la pobreza incluso. Va a haber decepción, depresión, crisis económica, y entonces va a haber un nuevo sentimiento, va a haber sentimiento de extrañar abrazar familiares, o de los que se hayan muerto, familiares que se hayan muerto. Entonces va a haber emociones nuevas en el 21, y los partidos van a tratar de explotar estas emociones nuevas y llevarlas al voto, ¿no? Y bueno, y eso va a pasar en el mundo, no solo en México. Fíjate que quiere decir que la pandemia va a jugar un papel muy importante en esta elección. Mira, nada más te voy a decir algo, no lo hemos ubicado en su real dimensión. La mañanera, hoy López Obrador dijo que sus principales armas era la mañanera. Sí. Y en la Secretaría de la Hacienda, que la principal arma para recaudación era la mañanera. La mañanera. O sea, la mañanera es un acto de gobierno y de comunicación política. Entonces, la mañanera va a subsistir o no en campaña, porque la ley te dice que un presidente no puede hacer, un gobierno no puede hacer apología de su gobierno. Bueno, pero resulta que si estamos en época de vacunación, porque probablemente estemos en ese momento en época de vacunación, las excepciones que hace la ley es que el gobierno no puede comunicar salvo que sea seguridad nacional, desastres naturales, educación o salud. La vacuna sí, va a estar a nivel. Podemos tener a López Obrador con comunicaciones diarias sobre la vacunación. Y entonces, pues va a ser algo distinto. O sea, sí, la pandemia va a jugar un papel importante. Oye, Roy, ¿las encuestas ayudan a ganar? A ver, mira, nadie decide su voto con una encuesta. O sea, entonces, los candidatos que quieren aparecer arriba en las encuestas no lo hacen para convencer votantes. El votante tiene sus razones y como luego les digo en términos hasta de burla, un saco de cemento pesa más que una encuesta. Y entonces a la hora de decir el voto más si me dan un voto de cemento que si me dicen que va adelante en la encuesta. Entonces, no es la encuesta la que decide mi voto. Pero la encuesta sí decide variables que tienen que incidir en la campaña. Por ejemplo, tú como periodista, ¿tú te interesaría más entrevistar al que va adelante en la encuesta al que va en último lugar? No, pues al que va adelante. Claro, entonces los medios siguen más a aquellos que van adelante en las encuestas porque pueden entrevistar a aquel que puede ser gobernador. Claro. ¿Por qué encuestar al que va en último lugar? No. Entonces las encuestas orientan la atención de los medios, orientan la afiliación de grupos. Yo como grupo de taxista o como sindicato, pues busco reunirme también con los que pueden ganar, no con los que pueden perder. Y también a los apoyadores financieros, porque por ley también los candidatos pueden recoger aportaciones privadas, pero es mucho más fácil recogerlas si voy adelante en la encuesta a que si voy en último lugar. O sea, porque ¿quién me va a dar dinero para perder? ¿No? Entonces las encuestas, digamos, que tienen una influencia en la dinámica de la campaña, ¿no? Y la campaña sí puede orientar el voto, pero la encuesta no lleva directamente el voto, sino cambia la dinámica de la campaña, digamos. Oye, Roy, es un fenómeno, cada proceso electoral, disculpa que ya me estoy pasando, pero estoy abusando de tu tiempo, cada proceso electoral vemos cómo surgen encuestadoras y bueno, pues a muchas se ve la tendencia que buscan llevar agua a su molino, ¿no? Sí, y hoy en día con redes sociales es cada vez más común, ¿no? De por sí ya existía, ¿no? Sí. Cuando existía solo el correo electrónico, ¿cuántas encuestas falsas recibíamos, ¿no? Sí. Y ahora con redes sociales o por mensajería, ¿cuántas al día? Y tienen unos nombres muy atractivos, ¿no? Como inteligencia electoral o cosas por el estilo, que dices que ha de ser bueno porque se llama bonito. Sí. Mira, y la pregunta que me estás haciendo sin hacérmela es, ¿cómo sé a quién creerle? Así es. O sea, ¿no? Así es. Así es. ¿A quién le creo? Esa es la pregunta. Mira,
Tú como periodista lo vas a entender, pero porque nos escuchan espero que también. Creerle a una encuesta es como creerle a una noticia, porque la encuesta es una noticia, te Así están es. dando una noticia. ¿Cómo saber a qué noticia creerle? O sea, ¿cómo sabes si te llega una noticia? ¿Cómo sabes, no? O sea, la clásica del domingo que te llega de que se murió Chabelo, ¿no? De todos los domingos nos lleva la misma noticia, es falsa, ¿no? ¿Cómo saber si creo a una noticia? Lo primero es quién da la noticia. O sea, ¿quién da la noticia? Si la noticia la da un periodista que tiene prestigio que cuidar, entonces la creo. Si la noticia la da un periodista que o no tiene prestigio que cuidar o ni lo conozco, entonces empiezo a dudar de la noticia, igual con las encuestas. Claro. Si me la da alguien que ni conozco o que sé que es mala, no la creo. Si no conozco al periodista que da la noticia, me fijo en qué medio la publica, porque también el medio tiene el Claro. prestigio que quiera. Cuenta mucho. El medio es serio, tiendo a creer la noticia. El medio no es serio o es un medio inventado, porque también, así como dices que surgen encuestadoras, ¿cuántos medios no surgen en una elección? Claro. ¿Cuántos Sí, medios no sí. surgen, no? Entonces yo creo que la credibilidad, tómenla en función no del dato, sino de la credibilidad de la empresa que saca la encuesta. Claro. O sea, no del dato. El dato puede ser parecido, bueno, malo. Y lo que te voy a decir, cuál es la técnica que utilizan las encuestadoras chafas, inventadas o creadas. Hacen, lo que hacen es publican cosas creíbles que sacan de los otros encuestadores. Empiezan a hacer variaciones ligeras de los otros encuestadores para ganarse credibilidad. Pero para que en la forma, cuando ya viene el momento definitivo, ya que ganaron algo de visibilidad y credibilidad, alteran datos a favor de lo que quieren. Pero entonces lo que hacen es simplemente van inventando datos parecidos a los que sí, para decir, no, pues suena lógico. Acaba de aparecer, por ejemplo, una encuesta que te da los resultados de los 300 distritos electorales. Entonces te dice, levantamos 600 por distrito. Cuando multiplicas 600 por los 300, te dice que levantaron 180,000 cuestionarios. Levantar esa encuesta hubiera costado entre 25 y 30 millones baratos, solo de costo, no de precio. Sí, sí, sí. ¿Quién va a pagar hoy 25 No, 30 no, millones no. para hacer una encuesta pública? Cuando todavía hay candidatos, no hay campañas, no hay alianzas. ¿Quién va a gastar 25 o 30 millones para repartirla por mensajería y decir aquí es gratis para el que la quiera? Nadie. Entonces, a ver, no tiene sentido. O sea, ni se levantó. No, yo quiero ver que el INE les pida los archivos. Vas y